Continuando con nuestra agenda del día, damos ahora la bienvenida a Juan Andrés Cano. Juan Andrés es un empresario y consultor internacional en ética de los negocios y la sostenibilidad. Es un apasionado de la tecnología y la innovación social. Tiene un amplio conocimiento de la función que las empresas juegan en las crisis humanitarias, los conflictos, los derechos humanos y el medio ambiente. Juan recibió el Premio Business for Peace 2015, otorgado por un comité de premios Nobel de Paz y Economía por su aporte a entender el rol de las empresas en la agenda post-2015. Juan Andrés nos presentará ahora su conferencia titulada Construcción de la Paz a través del uso de las TIC. Bienvenido, Juan Andrés. ¿Aló? ¿Me oyen? Bueno, gracias a todos por estar acá. Estaba comentando ahora que el público más retador es el que es más cercano a uno. En los últimos 9 meses después de que me dieron el premio, la vida me ha puesto a ser como una especie de embajador del país, sin título, a hablar de lo que hacemos, de lo que Colombia hace bien, de lo que no hace tan bien y de lo que podemos hacer mejor. Pero el ministro esta mañana decía que estaba aquí su esposa y su suegro, y yo me siento con una relación muy similar. Están por ahí mis tías y mis socios. Pues lo que voy a decir acá es más difícil, porque cuando voy afuera, pues soy un tipo súper original, ¿no? Colombiano, le dieron un premio muy joven, es interesante en sí mismo. Entonces ahora espero que lo interesante sean mis ideas, en realidad una muy sencilla, que la voy a anunciar de una vez para que se vayan dando cuenta cómo mi hilo conductor va a estar hilado por esa idea. Es una idea simple. La idea es que el posconflicto es para Colombia una oportunidad única desde el punto de vista del mercado. Aparte de la oportunidad única que representa para la reconciliación, para el tipo de cultura que somos, es una oportunidad única y especial para el mercado, y eso es de lo que voy a tratar de construir unas ideas, entendiendo que este es un instituto de estudio, y que por lo tanto parte de lo que queremos hacer es empezar a pensar de manera distinta las ideas sobre lo que queremos que sea Colombia. Y yo me atrevería a decir también sobre lo que queremos que sea el mundo, como parte del rol que tenemos como colombianos en esa agenda. 4 temas que me definen un poco, porque no siempre es fácil para mí explicar por qué, digamos, que estoy dando estas conferencias y por qué los premios Nobel de Economía y de Paz decidieron darle a alguien de 33 años este premio. Estas son 4 que escribí acá, pero una que estaba comentando ahora afuera es: yo soy principalmente un usuario de Internet. Tengo 33 años, entonces dependiendo de la clasificación soy millennial o no, pero yo me siento millennial al final de cuentas, porque siempre estoy conectado con mi móvil y creo que leo unas 16 horas al día, desde correos hasta toda la información posible que se pueda consumir. Y si bien soy abogado, gran parte de la tarea que tengo no viene de mi formación académica formal, sino viene más de la oportunidad que me ha dado Internet, en concreto, hablando de todo el ámbito de tecnologías, de aprender sobre otras cosas. Pero de esas 4 cosas de las que he aprendido, principalmente he aprendido de agenda global. Entonces en la presentación decían que nosotros hemos entendido el rol de las empresas en las crisis humanitarias, en la paz y en los derechos humanos, y eso es cierto. A nosotros lo que ha empezado a pasar es que las empresas nos han preguntado en nuestro trabajo como consultores: ¿cómo se come esto? Que yo soy una gran corporación y hay una agenda internacional que se supone que está caminando por algunos temas importantes. ¿Cuál es mi tarea? Yo soy un banco que quiero entender cuál es mi rol en esta economía y tal. Entonces ahí está como parte de lo que hemos ido construyendo. Internet ha sido nuestro principal maestro. Internet además no solo entendido como la consumo de información, sino la capacidad de construir una red internacional de conversación, de las que empecé a participar naturalmente en los últimos años. Después el tema de la cadena de valor. ¿Cómo se traduce todo esto de la agenda global en las cadenas de valor? Eso es una pregunta que es muy grande. Ahora en los paneles y en la presentación del ministro se habló un poco de eso. Las cadenas de valor, hay una evidencia de que se están moviendo. Ejemplos claros los dijeron ahora Uber en el tema de transporte, Airbnb en el tema del turismo. Pero piensen en un banco hoy. Uno de los trabajos que tengo ahora afuera tiene que ver con entender el rol de la banca europea, en cómo la tecnología puede cambiar la regulación, está cambiando el mercado, está cambiando la manera en que
los menores de 30 años estamos consumiendo servicios financieros, por lo tanto lo que está cambiando es las cadenas de valor, y cadena de valor entendía como el proceso por el cual se produce valor. Paz, terminé estudiando en la Escuela de Cultura de Paz por de nuevo la familia acá, porque tenía que ir a acompañar a mi esposa al máster, por donde ella le habían dado beca, y a mí no, y yo me metí allá porque el país parecía que iba a enfrentar un proceso de estos, y ahora digamos que me invitan a muchos foros de este estilo a hablar de paz. Y de nuevo ha sido más internet y las conversaciones que tengo a través de internet las que me han dado ese estatus. Y finalmente tecnología de información, que es como la síntesis de cómo este mercado está cambiando. Y es un poco antipático hablar de mí, pero digamos que me toca para poner un poco de contexto sobre lo que voy a decir y por qué las ideas que vamos a plantear tienen sentido. La primera compañía que fundamos se llama Semilla. Esto básicamente es una empresa de consultoría que ha prestado servicios a grandes empresas en entender su rol ético. Las empresas tienen grandes dilemas de participar en mercados como este. Mercados como este en Colombia en concreto quiere decir mercados en donde el conflicto está al lado, mercados en donde la miseria está al lado, mercados en donde la corrupción está al lado. El planteamiento que las empresas tienen que hacerse sobre cómo me enfrento a este entorno es muy importante. Después Business and Human Rights es la compañía que tenemos en España que básicamente lo que está haciendo es cómo los asuntos de derechos humanos o una agenda legal internacional sobre obligaciones de derechos humanos tienen un rol en la actividad empresarial. Es una pregunta muy larga, eso no es de lo que vengo a hablar, pero es para que me entiendan la tarea. Value for Change es el resultado de entender que esto no tenía sentido si no utilizábamos tecnología. Cuando nosotros creamos Value for Change apoyados por el ministerio, básicamente de lo que nosotros estábamos hablando era, esa agenda está siendo una agenda de las grandes corporaciones. Necesitamos que empiece a ser una agenda de pequeños jugadores en el mercado. Y para eso tenemos tecnología. Entonces tenemos una aplicación a través de Value for Change que busca aprovechar la tecnología para poner eso en la agenda de las pequeñas empresas, que para todo aquel que represente un gremio, a mi amigo Nicolás, para todo aquel que represente un ministerio, el gran reto que tienen todos es, ¿y qué hacemos ahora con las pymes? Porque son tantas, tan complejas y con necesidades específicas de caja, de ventas, que es muy difícil saber cómo incluirlos en la agenda digital y cómo incluirlos en la otra agenda de desarrollo. Y finalmente Pisa Startup, que como decía Carly, yo lo conozco como Carlos y creo que es que lo de Carly, bueno, Carly, oficialmente aquí se le puede decir así. Esto ha sido como el diferencial en por qué nos han reconocido en la agenda internacional. Y ahora al final les hablaré un poco en detalle de esto, entonces no me detengo más. Hoy, ¿qué diré? El mercado del siglo XXI, hoy ya vimos una visión muy panorámica de qué estamos hablando con el mercado del siglo XXI, principalmente en lo que yo quisiera resumir como el mercado digital. Pero el mercado del siglo XXI no solo está definido por el mercado digital, sino también está definido por esa agenda global. Hoy hablar de un mercado que no reconozca la importancia de los actores económicos en la mejora de la calidad de vida de las personas, en la construcción de paz, en el respeto de los derechos humanos, es desconocer las transformaciones del mercado. Entonces yo creo que la mañana giró mucho en torno a la tarea digital. Muchas de las cosas que yo tenía preparadas quizá ya se dijeron, pero quiero conectarlas con la otra parte de la agenda, que tiene que ver con la tarea de los actores económicos por transformar el mercado que tenemos. Transformarlo en cómo, en hacerlo más inclusivo, en hacerlo más participativo, en incluir a otros que no estaban incluidos antes. Y en eso, curiosamente, tanto los actores de la agenda de sostenibilidad como los actores digitales han hecho una tarea muy interesante. Paz y economía mundial. ¿Por qué paz? ¿Por qué economía mundial? Aquí es ¿por qué Colombia en este momento es relevante para la agenda internacional? Esto es de estas cosas que aprendí más por estar hablando y yendo a foros y que la gente, qué sé yo, embajada. Y todo esto conectado con los otros temas del mercado, parece que nos hace un país interesante. Y finalmente, ¿por qué puede ser visto como una oportunidad? Pues era la síntesis de ese análisis que hacemos, de que este mercado, el proceso de paz, representa para el mercado una gran oportunidad. El mercado del siglo XXI, lo digital, aquí pasaré más rápido porque creo que la presentación del ministro y la conversación gira un poco en torno a esto. Esta cifra ya la vimos. Las cadenas de valor están cambiando y aquí hago énfasis en las cadenas de valor, porque me parece que es una forma muy interesante de entender lo que quisiera justificar al final, y es que aquí hay oportunidades. Allí donde se produce valor, es en donde tendríamos que concentrarnos. Entonces, ¿dónde se produce valor? En aquellos ejercicios en donde hay un problema y alguien lo soluciona y cobra por eso.
Eso en el tema de víveres hay unos problemas de movilidad en las ciudades que todos reconocemos. Alguien ofrece una solución, a otros ofrecen otra. Esta tiene unas características de eficiencia, de colaboración, que han hecho que crezca mucho. Facebook, alguien tiene una necesidad como seres humanos de comunicarse con otros, de estar conectados, y así como hay clubes sociales, los clubes sociales existen hace muchos años, pues Facebook nos permite mantenernos conectados de otra forma con la gente. Facebook o Google Plus o todos los demás. Y finalmente, pues Alibaba, todo este tema es uno de los retailers más grandes, pero no tiene inventario. Lo que está diciendo esto por detrás es algo que también ya se dijo, y es que esas cadenas de valor se están modificando estructuralmente. Pero se están modificando también por otra cosa que ya se dijo y que tiene que ver con el crecimiento exponencial de las transformaciones de esas cadenas de valor. No solo porque hayan aparecido unos actores que pueden moverse de manera distinta generando más valor, sino porque lo hacen de manera exponencial. Un ejemplo que me gusta mucho es el de la reducción exponencial de costes, aquí la gráfica está al revés, de lo que significaba hacer un mapa del genoma humano. En el 2000 yo recuerdo mucho esta noticia porque estaba en primer semestre de Derecho, y fue muy interesante para mí, que había decidido no irme por una carrera científica, que dijeron, pudimos decodificar el genoma humano. Y eso costó más o menos $200 millones. Hoy, si ustedes entran a National Geographic o a Discovery, esa es una de las dos, pueden hacerse una decodificación de su genoma humano por $100. Lo que eso representa para la salud, para la industria farmacéutica, para todo es impresionante, porque la data que podemos tener ahí permitiría identificar enfermedades con nivel de precisión nunca antes visto en la historia. Y aquí una de las reflexiones, esto lo que cambia es las cadenas de valor, va a cambiar la industria farmacéutica, concretamente, va a cambiar la industria de la salud, porque el tipo de diagnóstico que vamos a poder tener va a ser muy distinto. Y por ahí pues la industria de la salud está asociada a otras cadenas de valor. Hablando de Colombia, pues va a cambiar la manera como las EPS prestan los servicios, la manera como el regulador entiende los planes obligatorios de salud. Eso lo estamos presenciando ahora, y eso genera dos oportunidades, grandes oportunidades de negocio para los jugadores que entienden esa transformación como emprendedores, pero también grandes oportunidades para la agenda global, porque podemos mejorar la salud de una población que no está atendida, por cualquiera de los caminos que elijamos en ese proceso de valor. Exponencial, ya dijimos, esto es como la diferencia entre lineal y exponencial es esta. Lineal es algo que crece así, y exponencial es algo que crece así. Porque como todo el mundo hace como esta cosa, siempre dice, ¡ah, exponencial! Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso en la práctica? Bueno, aquí creo que tengo una gráfica que muestra la historia humana de los últimos 5.000 años, como lo que significa a partir del 2000 el crecimiento exponencial de nuestra cultura. Ana Lucía decía hace un rato, la transformación más grande que tiene esta revolución es la cultural. Este es un ejemplo de la transformación cultural que tiene esta revolución. Estos son gráficas de Singularity University, que ha pensado mucho esto, no es idea mía. Pues básicamente lo que está diciendo, mire, la revolución agrícola cambió la manera en que los seres humanos vivían en la tierra. Después, qué sé yo, pongamos aquí la metalurgia, cambió la relación que tenían con las cosas que utilizábamos en el día a día. O sea, poder tener un cuchillo de acero cambia la manera como comes carne, ¿no? Y ese tipo de revoluciones son muy importantes, pero tardaron 2000 años. En los últimos 100 hemos visto transformaciones que van desde el teléfono hasta el internet. Y es interesante porque esta transformación, y por eso nos cuesta tanto reconocer que es una revolución, y aunque no me invitaron al panel anterior, digo un poco lo que siento, es que no lo puedo negar. Me parece que esta gráfica más o menos lo argumenta, y creo que además pone de presente muchos de los argumentos que decían los panelistas. Aquí está lo mismo, pero puesto como evolutivamente, 13 millones de años para una transformación química, 4 millones de años para la evolución biológica que nos hizo los humanos que somos, 24 siglos de evolución cultural, 20 años de evolución tecnológica, y ahora la revolución que queremos es una revolución en donde el mercado se reproduzca desde el punto de vista de la desigualdad que genera. No, pues yo no. ¿Quién quiere un mercado igual al que tenemos? ¿Quién quiere uno distinto? Levanten la mano para ver si están despiertos. ¿Quién quiere uno distinto? Bueno, yo entiendo, esto es muy serio, ¿no? El instituto, qué pena hacer como... Yo soy emprendedor, entonces puedo darme este lujo de ser más informal.
¿Qué es lo que sigue? ¿Qué viene? Estos 20 años han sido muy importantes para la historia. Tenemos a Google, tenemos a Airbnb, tenemos a Uber, tenemos a Twitter, tenemos a Rapis. Pero queremos que los próximos 20 años aporten a unos objetivos comunes de igualdad y de desarrollo. Y ahí van a ver después por qué la paz es importante para Colombia, porque está asociada con todo esto. Yo sí, y es parte del trabajo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Esa pregunta era la que tenía que poner ahora. Después de esto, venía esto. Pausa dramática. ¿Qué significa esto? Pensemos un poquito, porque podemos, y quizá las presentaciones de antes fueron un buen preámbulo para esto. Teníamos mucho foco en la generalidad de cómo íbamos a generar desarrollo, pero yo también creo que estas preguntas adquieren más sentido cuando se vuelven concretas. Nuestra economía del futuro digital quiere ser más igualitaria, quiere permitir mayor acceso a las mujeres. Nuestra economía del futuro quiere mejores servicios de salud para todos. ¿Sí? Y cuando ponen concreto, pues todo el mundo dice que sí, ahora concretémoslo más. Queremos que esa salud sea accesible para todas las bases de la pirámide, o seamos más concretos desde el punto de vista del mercado. ¿Queremos crédito para todos? Pausa dramática. El mercado, la segunda parte, que yo titulé ahora la agenda global, pero me gusta y me parece más conectado con la emocionalidad de todos ustedes, que es lo humano. Un pedazo de la agenda TIC es TIC, pero otro pedazo de la agenda es humana. Otro pedazo de la agenda es que estamos tan conectados universalmente que tenemos que pensar como seres humanos. Hace 15 días, yo estaba en Barcelona, estaba en Madrid, mi socia estaba en Barcelona y mis socios de Colombia estaban en Colombia. Y estábamos conectados en una videoconferencia con Palestina. Cuando uno habla de Palestina, a mí casi siempre se me ponen los pelos de punta. Joder, Palestina, un estado que no es estado, que la gente no puede entrar ni salir, gente que está como presa en su mismo territorio. ¿Y qué había ahí? Un Startup Weekend, un evento de estos de innovación, para educación, con un talento impresionante que básicamente utilizaba Internet y el apoyo de todas maneras de muchas organizaciones para pensar una economía distinta. Tienen Israel al lado, que invierte 800 euros per cápita por persona, pero Palestina con mucho menos recursos está en unas innovaciones poco pensadas. Nosotros estábamos conectados con ellos, tratando de decir, entendemos su agenda. Y su agenda digital tiene que ver con cómo nos educamos en este escenario donde estamos encerrados, cómo mejoramos los servicios de salud. Entonces la revolución digital para ellos es una revolución necesariamente cultural y necesariamente de las bases mismas de la sociedad que tienen. Y seguramente política en algún momento. Aquí le puedo decir en este escenario que es colombiano y que nosotros, bueno, en algunos otros no, porque de todas maneras muchos países aún no reconocen a Palestina como un Estado. Y eso hace que muchas de estas conversaciones no siempre sean tan fáciles de dar en todos los escenarios. Entonces la parte de lo humano. Lo humano está conectado con esto digital porque estamos cambiando como humanos, lo aceptamos con esta evolución cultural que decíamos. Pero lo más importante, y esta es otra idea que está conectada con la grande, y es no habrá economía estable si no aseguramos la sostenibilidad. Y otra manera de decir esto es no hay mercado sin humanidad. Y uso la palabra humanidad en doble sentido. No, la humanidad es la base del mercado, ¿no? Y no hablo de seres humanos, pues es que no existe mercado, sino la humanidad se pierde en los procesos de salud, la humanidad se pierde cuando alguien no accede a crédito, o sea, la humanidad se pierde cuando no le entregamos a la gente lo mínimo para vivir, ¿no? En ecología la sostenibilidad escribe como los sistemas biológicos se mantienen diversos y productivos con el transcurso del tiempo. Aquí gran parte del ejercicio es cómo Internet nos permite ser diversos y productivos en el transcurso del tiempo. ¿Cómo hacemos para que toda esta revolución que vivamos logre eso? Porque como humanidad estamos en riesgo. Y bueno, se refiere y desde el punto de vista empresarial es cómo la empresa asegura existir en el futuro con buenas relaciones con los grupos de interés y respetando los derechos de las personas. Aquí hay un tema que me parece fundamental y es, si aceptamos la hipótesis de que el mercado digital está cambiando el mercado, como mínimo, y más en concreto, siguiendo el argumento, es si aceptamos la hipótesis de que el mercado está cambiando las cadenas de valor, que lo digital está cambiando las cadenas de valor. Esa es una premisa que aceptamos. Otra es la agenda global y la
necesidad de un mundo más equilibrado también está cambiando la manera como se hacen negocios. Por lo tanto, si las empresas no comprenden ese doble ejercicio, no serán prósperas en el futuro. Una de las preguntas del panel acá fue, ¿qué industrias están rezagadas? Ahora yo hago esa misma pregunta para esto. ¿Qué industrias están rezagadas en lo digital? Algunas. Hablaron del sector justicia, pues que el sector justicia tiene total que ver con esto. Una persona que lleva 8 o 9 años probando que es inocente con la prueba en la mano, que pasa todos los días acá, pues es una persona que muestra ese rezago. No solo es digital, es un rezago concreto, es un rezago humano. Entonces, bueno, lo que queremos es organizaciones competitivas, y aquí, mientras estaban en el panel, salimos a hablar con las empresas suecas, que tienen mucha presencia acá. Y una de las cosas que decían era entender esta revolución digital y esta estabilidad política que la paz podría generar, o estos escenarios, puede ser visto, y las empresas, las industrias suecas lo están viendo, como una oportunidad de que este país sea más competitivo. Ahorita entraremos un poquito en eso. Pero además para que sea más productivo, eso es claro con lo digital, pero quizás no tan claro con la otra parte de la agenda. Aunque también hay mucha demostración de que sí. Empresas más diversas en términos de género tienden a ser empresas más eficientes. Empresas que incluyen a otros diferentes culturalmente, diversamente, tienden a ser más eficientes. Por lo tanto, si unimos esas dos agendas, pues ese es el tipo de mercado que quisiéramos, o que parte de la propuesta del Instituto de Pensamiento como este debería ser esto lo que queremos construir. Para poner un ejemplo de cómo el mercado sí está aceptando esto, porque lo otro, aquí hay un evento de estos de TIC, uno imagina que las tesis iniciales, las planteadas en el panel, las planteadas por Carlos al principio, o incluso las planteadas por el ministro, son más fácilmente aceptadas. O sea, es muy difícil que el de Twitter diga, no, ministro, no estoy de acuerdo con que si mejoramos la competitividad, mi negocio no va a estar mejor. Pero las otras tesis, las socioambientales, a veces, pues nosotros, es que llevo aquí 12 o 13 años hablando con empresas locales, con empresas mundiales, y la conversación no siempre es fácil. Cuando usted se enfrenta a una persona que administra, un asset manager, una persona que administra activos financieros, y usted le dice, ojo, porque usted tiene que pensar en estos temas, la primera respuesta es, pero es que a mí me viene por rentabilidad, esto suena muy hippie. Pues no, esta diapositiva lo que quiere decir es, pues no es tan hippie, por lo menos no lo está haciendo en el mercado internacional y cada vez menos lo está haciendo acá. Las directrices de la OCDE, donde Colombia ha ido avanzando de manera importante, están empezando a incluir la reflexión sobre cómo las empresas deben proteger derechos humanos. La Comisión Europea ha empezado a sacar unos lineamientos muy grandes y muy concretos sobre el deber de varias industrias de ser específicos en cómo los van a proteger. El Global Reporting Initiative, que al final, aunque es un estándar blando, le está diciendo a las empresas, oiga, reporte de tal manera que yo entienda cuál es su impacto social y ambiental. Usted puede ser muy digital, usted puede estar transformándose, pero para el mercado está siendo importante esto. La Corporación Financiera Internacional, a través de los estándares de ambientales y sociales, le está diciendo a los países, ¿usted quiere hacer un gran proyecto de infraestructura? Pues si quiere mi plata, necesita cumplir con estos criterios socioambientales. Pues, de nuevo, el mercado se está transformando en lo digital, pero también se está transformando en esto. Hay otros ejemplos que, si quieren, les puedo contar más, pero básicamente todos van a lo mismo. Bueno, quizá el último es importante. El Dow Jones Sustainability Index está diciéndole a las empresas, sabe que yo entiendo que el valor no solo es ese económico que usted me está mostrando. Ay, esto sí es importante que lo diga. No está preparado, pero ya sí. Ahorita hablábamos un poco de quién mide la economía de Internet. Y hay gente que está empezando a plantear económicamente que lo que hay que medir es el retorno social y ambiental. Y quizá para Internet vamos a hacer lo mismo. Porque si usted mide la economía de cuántas transacciones hace Rappi, perdón, no sé si ya se fue. Bueno, ¿cuántas transacciones hace Rappi? De pronto el profit que están generando ahora no debe ser tan alto, es por el momento en el que están, generar un flujo de caja importante y deben emplear a 10 personas, por mucho. Por lo tanto, uno dice, uy, económicamente esto tiene un peso, sí, claro, pero quizá lo más importante es todo eso que ellos generan alrededor de poder pensar distinto la cadena de valor con los tenderos. Porque el ingreso de un tendero es un ingreso que fluctúa mucho, es un ingreso que no es estable. ¿Qué tal que esto sirva para eso?
Entonces, ¿cómo medimos el retorno del capital socioambiental de Internet? Es parte de esa pregunta. Y eso no lo está haciendo ahora, ya lo están intuyendo, uno ya ve a McKinsey diciendo, no, sí hay un retorno ahí. Y uno ve a estos índices tratando de hacerlo en un nivel macro. Pero bueno, quizá tengamos que empezarlo a hacer en un nivel micro. Aquí un poco como para poder decir, mire, esto que les digo es verdad. En Europa el 58% de los inversores institucionales totales está tomando decisiones de inversión basadas en criterios socioambientales. Entonces esta agenda es importante para el mercado. Y el argumento aquí de nuevo es, ¿y si Colombia empieza a caminar para empresas de este estilo y atrae este tipo de capitales? Nosotros hemos vivido históricamente en los últimos 50 años capitales, ¿cómo los llaman? Chulos, otra forma de decir chulos. Capitales golondrina también. Es que yo lo siento como chulos, vienen, se comen lo que pueden y cuando el mercado, cuando las tasas de interés allá en el norte empiezan a subir, pues el capital se va. Bueno, queremos un capital responsable, queremos este 58% de esos fondos que inviertan en nuestro futuro. Esa es la estrategia del instituto, eso es lo que tenemos que pensar. Eso está conectado con la economía digital, sí, claro, porque las cadenas de valor se están transformando, pero esto está conectado también con la agenda de relacionamiento internacional del país y con el tipo de... ¿Queremos más capital de riesgo? ¿Qué capital de riesgo queremos? Yo le haría esa contrapregunta al ministro. ¿Queremos el capital de riesgo que lo que quiere es adquirir el valor que producen esas startups? Esto lo tengo que decir, ellos citaban, el ministro citaba a Katz, ¿cómo se llama? Raúl Katz. Otra parte que nos citó y que es muy importante y que aquí los de Google me van a entender muy bien, es que el valor se sigue yendo para el norte. La oficina de Google acá es una oficina pequeña, perdón por decir este pedazo, pero nosotros necesitamos un propio Google donde el valor se quede acá. Porque el capital de riesgo que estamos atrayendo es un capital que está listo a engordar grandes emprendimientos y a llevarse el valor. O sea que también tenemos que reflexionar sobre eso. Por eso preferiría traer fondos más responsables, con un compromiso de largo plazo, para que el apoyo a la industria digital tenga ese sentido, ¿no? Uber, es verdad que Uber genera algo de valor acá, pero el valor, el grande, ¿dónde está cotizado? ¿Dónde está, digamos, su valor? ¿Dónde se calcula? ¿A dónde va? ¿Dónde van esas transacciones? A mí me encanta Uber, yo lo uso y yo no tengo problema en decirlo porque yo no represento al gobierno ni a nada así como institucional, pero también entiendo que nosotros necesitamos un propio Uber. Si ese valor se nos sigue yendo, pues el desarrollo que propone un instituto como estos puede estar en duda, ¿no? Entonces atraigamos ese capital, por eso traje estas cifras que son nada más muy cool porque no son muy conocidas. ¿Qué dices? Ah, sí, claro, no quiero decir que no esté pasando, ¿no? Esto es solo como, mi perspectiva aquí es, el país ya lo está construyendo, el Rapis, nosotros en Value for Change hemos hecho un trabajo importante para tratar de capturar ese valor y atraerlo localmente, la oficina central de la fundación está acá, pero bueno, esa pregunta no la tenemos que hacer. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Qué? ¿20? Perfecto. No, yo estoy bien. Quiero que hablemos de estrategia. Instituto de Estudios Estratégicos. Entonces todo esto tiene que ver con la estrategia. Esto lo dijo Porter hace muchos años, es que la estrategia tiene que ver con unas cadenas primarias y unas secundarias. ¿Cómo funciona el mercado hoy en la industria textil, para no seguir en la industria digital? Usted en la industria textil tiene unas grandes marcas, Zara, H&M, cualquiera, dígame, Arturo Calle para ponerla acá. La cadena de valor primaria está allá, o sea que está arriba. El diseño, la marca, un poco la administración del capital y de la logística. Pero las cadenas secundarias, que son las que menos valor reciben, ¿dónde están? En India, en Bangladesh y algunas en la China, que se han empezado a mover un poco. Esta reflexión es muy importante. El mercado entendió esto, es lo que se llamó la globalización. Yo tengo el valor en un centro de capital y la parte que no me conviene producir acá la llevo a otras partes. Esa es la industria textil, pero eso lo podemos ver con otras industrias. La industria petrolera. Yo tengo una gente que en unos centros administra unos recursos y cuando voy a explorarlos, perforarlos y operarlos, pues tengo a unos actores locales que actúan más como una cadena de valor secundaria, ¿sí? Entonces, gran parte de la estrategia empresarial de los últimos años ha sido la de cómo yo entiendo esta movilidad de las cadenas de valor y cómo transformo y cómo genero más valor haciéndola más eficiente. ¿Sí me siguen? Es conceptual, pero no es tan difícil. Estas cadenas de valor además tienen una estructura de gobernanza. Dependen de aquel que tiene más poder y digamos que hay una especie de jerarquía y están regionalizadas, ¿no?
La pregunta digital, de nuevo me regreso, es, ¿no está pasando lo mismo con los grandes jugadores digitales? Tenemos dos tipos de cadenas de valor y nuestra participación en la cadena de valor es más de cómo movemos el marketing digital, cómo puede ser, ¿no? Esto todavía está en duda, pero nos genera una reflexión sobre la posición que nosotros queremos tener en esas cadenas de valor. Y para eso digamos que creo que es importante que se entienda que nosotros podríamos participar en las cadenas de valor como actores primarios. Podríamos. Y tener nuestro Google quizás es más difícil porque el mercado está como es, pero tener lo equivalente a esos grandes unicornios de innovación y de emprendimiento que están en el mercado. Aquí esto me parece muy importante porque como esto es un escenario, esto es súper importante para el Instituto de Estudios Estratégicos y es, no podemos entender una visión estratégica digital sin entender la agenda global, vuelvo a mi argumento inicial, pero tenemos que entender también que hay actores distintos, hay una regulación y hay un marco de gobernanza. Y aquí gobernanza no es la gobernanza formal, es que de todas maneras el capital grande, el que tiene la capacidad de administrarlo y de poner las reglas en el mercado, es el que está mandando la parada. Tenemos la posibilidad de que la regulación responda a eso. Entonces el ministro decía, oiga, en el tema de televisión, ¿no? Me dicen que un cuarto canal, ¿para qué? No sé qué. Bueno, esto es una típica relación de regulación de gobernanza, porque en la gobernanza de lo que antes era la televisión había jugadores que no querían participar demasiado de esa conversación. No estaba Netflix, no estaba Telefónica con su servicio de televisión, no estaba YouTube, que tiene una tarea ahí, digamos, de contrapeso al tema. Por lo tanto, la reflexión de este triángulo económico es muy importante en cómo la cadena de valor se va a administrar y en qué rol está jugando cada uno de los sectores económicos y las distintas cadenas de valor para entender en concreto cómo cada empresa y a su vez el país juega en este ejercicio. Bueno, aquí el otro tema que hay que decir es que las pymes son un actor clave, este es el promedio latinoamericano. Entonces, toda esta reflexión tiene muchísimo sentido cuando uno habla de un cierto nivel de empresas, que son las que alcanzan a pensar en eso. La microempresa es un pequeño eslabón en toda la cadena de valor que se incrusta como puede. Y el como puede va desde presentándose a una cantidad de concursos de los grandes, ¿no? Entonces, lo que más quiere una pyme es prestarle servicios a Telefónicas, Ecopetroles, Pacifics, bueno, ya no, pero antes. Etcétera, para poder decir, oye, yo como pyme estoy haciendo la labor, y esa es la labor que tenemos muchos de los emprendedores. Nosotros en Semilla al final, ¿qué hacíamos? Entendíamos que teníamos un pequeño error en esa tarea y nos tratábamos de incrustar, y nos tratábamos de incrustar porque sistemáticamente la regulación y los otros actores no nos estaban diciendo, venga, yo le llamo a mi cadena de valor. Eso está empezando a cambiar con el negocio digital por todo lo que decíamos antes. El sector financiero ha dicho en el mundo, uy, mi cadena de valor está presionada, se está moviendo, me siguen ahí. Porque tenemos a PayPal, que es una empresa digital, y la posibilidad de que Apple haga cosas de lo que nosotros tradicionalmente hacemos. Entonces vamos a llamar a una gente que se llaman emprendedores y les vamos a decir, aquí parece que hay una oportunidad. Usted me va a ayudar con Big Data, me va a ayudar con pagos, me va a ayudar con créditos, me va a ayudar a hacer peer-to-peer. El BBVA acaba de comprar una de las transacciones más interesantes en el mundo del fintech, acaba de comprar un banco que se llama Simple, con sede en Londres, que tiene una manera de prestar dinero que es distinta. Pero por el momento a las micro, digamos que no, la tarea del pequeño microempresario era el de meterse en esas cadenas de valor. Ahora si queremos repensar la estrategia tenemos que buscar la forma en que entre. Bueno, ahora sí pasa economía mundial. Colombia, 204 años de guerra y 159 de conflicto. Digo, 204 años de independencia, como existencia como nación, y me volví mal. Y 159 años de conflicto y, digamos, mi generación no ha vivido un solo día de paz. ¿No? Esa es la verdad. Y creo que la generación de casi todos los que estamos sentados acá. Aquí está el tema de algo que ya mencionaron, Internet tiene toda esta posibilidad, de lo digital, pues ahí se movilizó la gente y eso generó como una pequeña legitimidad social para iniciar unas conversaciones que son las que hacen que hoy estemos hablando de paz al menos. Y hacen otras cosas, pero por lo menos estamos hablando de eso por ese proceso. ¿Quiénes somos en el mundo? Este es nuestro paísito, aquí puesto en el norte de Latinoamérica. Pero miren una cosa que es muy interesante. Colombia en la agenda es importante. Es un país que tiene la capacidad de ser en Naciones Unidas. Me decían, los colombianos son molestos incluso para ciertos americanos, sobre todo los conservadores, como en nuestra estrategia internacional, porque tendemos a ser muy progresistas. Es un país que en medio de todo, y lo católico que somos progresistas, sobre todo en la agenda internacional. Eso es algo que sabe poco la gente. Los objetivos de desarrollo sostenible, los llamados SDGs,
fueron propuestos inicialmente por el gobierno colombiano. Y hoy son como una cosa que parece un consenso global sobre cuál es el rol de empresas y estados para impulsar esta agenda. Somos aliados de Occidente, o sea, en realidad Colombia es un país que ha decidido jugar como aliado de Europa y de Estados Unidos. Quería poner Europa y Estados Unidos, pero me parecía más antipático, entonces puse aliados de Occidente. O sea, nosotros entendemos que la OCDE es importante para nosotros, entendemos que un TLC con Estados Unidos era conveniente, entendemos con lo que significa eso, entendemos que tiene muchas complejidades, pero la realidad es que ahí nos ven como el aliado. Cuando uno va a Europa, sí, Colombia, nos preferimos empezar por Colombia que por Venezuela, eso creo que es fácil de entender para todos. Hace un tiempo preferimos empezar por Colombia que por Argentina, porque hemos sido en los últimos 20 años un aliado estable sobre el tema. Y pues digamos que hemos empezado a tener un foco de inversión china de mejor calidad. ¿Por qué pongo esto? Alguien me dirá, ahorita que estaba hablando con los de Ericsson, dirían como, pero oiga, a mí me preocupan mucho las prácticas de algunas empresas chinas. Yo digo, sí, pero preocúpese más por lo que está haciendo China en Nicaragua con el canal interoceánico. Preocúpese más por lo que hacen en el norte de África, moviendo millones de personas para hacer presas hidroeléctricas e infraestructura. Nosotros hemos logrado recibir un tipo de inversión china mucho más amable. Y eso nos hace interesantes para el mercado internacional. ¿Qué sería la región sin Colombia? Bueno, yo aquí esta pregunta se las dejo así, debería ser pausa dramática, pero el tiempo veo que se me ha ido corriendo. Pero digamos que nosotros somos, y yo creo que eso lo entiende, o sea, yo afuera esto lo digo y la gente me dice, pues sí, de alguna forma Colombia, con todo su conflicto, tiene una tarea en el escenario regional de contener la radicalidad de la región. Si Colombia, y eso tiene que ver con el proceso de paz y con cómo lo entendemos, y por el énfasis que unos le ponen a una cosa o a la otra, pero como sea, desde afuera, lo que están diciendo es, este país la está conteniendo, porque tiene el Plan Colombia, que es el ejemplo mundial más relevante del enfoque integrado de diplomacia, desarrollo y business, y negocios, y obviamente la intervención militar. Es el ejemplo icónico del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y eso qué significa? Pues que nosotros en la región somos muy importantes, porque además de que estamos en una posición única, pues contenemos unos discursos que este mercado quiere resistir y que quiere enfrentar desde el capitalismo, desde SDGs y no necesariamente desde otras fuentes ideológicas. Y significamos para algunos big players, aquí puse a dos contrastados, porque es importante Google y Huawei. Mi sentimiento afuera, y yo lo digo siempre, digo, no, las oficinas importantes de Google están en Colombia, no sé si eso sea del todo verdad, pero me gusta decir que es así, porque de alguna forma estos jugadores grandes que entienden como que tienen una tarea muy grande, pero son muy importantes en cómo el mercado se está regulando, pues están acá. Y Huawei tiene la oficina relevante de desarrollo de su negocio acá, por más de que en Panamá tuvieran unos centros logísticos importantes. Entonces, aquí significamos algo para estos jugadores, hay algo de esa comprensión regional que tenemos que incluir si vamos a hablar de paz, porque nosotros los colombianos tendemos mucho a mirarnos el ombligo. Entonces pues si nos miramos el ombligo lo que vamos a ver es polarización, si nos miramos como parte de un escenario más grande, empezamos a ver oportunidades, o una parte de las oportunidades. Perdón. Hay una cosa que muestra que esto que estoy diciendo no es solo una idea fanática, sino que tiene que ver mucho con la realidad de que aquí hay más de 20 agencias de Naciones Unidas, es uno de los, creo que es el país del mundo con más agencias, creo que solo le gana Palestina. El Plan Colombia costó 9.94 billones, el Paz Colombia, el nuevo plan que aprobó, pues del más reciente es de 670 millones, la Unión Europea con 5 países, España, Italia, Holanda, Irlanda y Colombia misma, tienen este fondo que se activa una vez se firme el postconflicto, y hay unos 5 o 6 fondos de países particulares que están pensando justamente en cómo invertimos en la paz. Y aquí por debajo puse la cooperación para los que estudian asuntos internacionales hace mucho tiempo dejó de ser solo un asunto filantrópico. La cooperación tiene claros intereses económicos. Entonces a mí me parece como un buen ejemplo de decir, pues hay un interés global por lo que nosotros estamos haciendo acá. Y el ejemplo bueno de eso, aparte de obviamente que esto genera una estabilidad política para la región, es que estamos recibiendo todos estos recursos, que después de pronto, y los más críticos dicen eso hay que pagarlo después con recursos naturales, eso es lo que tenemos que evitar, lo que tenemos que lograr es que haya una regulación adecuada, una mejor negociación. Pero bueno, eso es del tipo de cosas que tenemos que pensar en un instituto como estos. Y bueno, un poco como cómo puede ser visto como una oportunidad, con esto como que quiero cerrar para que me entiendan el hilo del argumento.
Pero antes de pasar a eso, hago un breve resumen para que me entiendan la argumentación general de este proceso. Hay dos megatendencias. Una que vimos muy claramente al principio de la conversación, que es la economía digital. Pero hay otra que tiene que ver con la humanización del mercado y que tiene que ver de otra forma con lo que otros llaman la Agenda Global de Desarrollo o la Agenda Post-2015. ¿Qué es lo que las naciones, las empresas y todos los actores económicos vamos a hacer para conseguir unos objetivos que parecen razonables? Calentamiento global, igualdad, etc. Esas son las dos megatendencias. Esas dos megatendencias están generando que las cadenas de valor se muevan y tienen una alta presión para que se muevan. Esa presión de las cadenas de valor es una oportunidad digital en sí misma. Ejemplos de eso concretos es el negocio fintech, el nuevo negocio farmacéutico y todos los demás, el turismo, todos en general tienen esa característica. Y cuando usted pone eso en un contexto como el de Colombia, que está en esta región, en esta posición geoestratégica, y con este tipo de actores de gobernanza, incluidos todos, los públicos y los de cooperación, los actores empresariales, esto parece generar una masa crítica que es útil y que podríamos proyectar a la Colombia que queremos en los próximos 50 años. Eso es lo que yo creo. Entonces, nosotros porque vemos como una oportunidad más simple que eso, el storytelling quizás sea más fácil porque el otro quizás sea muy conceptual. Este proyecto nació en septiembre del 2013 en una reunión telefónica en Madrid, donde ellos nos dijeron como empresa, hemos hecho un poquito de todo, pues estamos tratando de hacer un poquito de todo, para no decir, porque no quiero, en temas de derechos humanos y de sostenibilidad, pero en la paz, que es muy importante para la agenda, ¿qué podemos hacer? Y eso nos activó la innovación. Y empezamos a hablar con muchos actores, a decirles, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y al final de cuentas llegamos a esta conclusión, y es esto. Tenemos que entender cómo los retos de paz son oportunidades, ¿sí? Incluso con todo lo que estábamos diciendo ahora no son solo retos de paz, son los retos de desarrollo. Simple, necesitamos bancarizar, es algo que la industria financiera ha entendido con el negocio microfinanciero. Si necesitamos bancarizar, hay una oportunidad, hay una gente que está dispuesta a comprar créditos y yo se los puedo vender. ¿Y cómo lo hago? Pues tengo que ver, ahí se necesita innovación. Necesitamos desminar, dicen que el 60 o 70% del país, o sin eso no hay agro nuevo, no hay una cantidad de cosas nuevas, la infraestructura se para, la exploración petrolera, si volvemos a eso, bueno, ahí todavía hay algo, todavía queda aquí. La exploración petrolera avanza, necesitamos desminar, bueno, ¿qué podemos hacer como emprendedores para aportar a esto? Pues nuestra primera tarea fue entender que esos problemas de la paz, que es un problemón gigantesco en un país como esto, que además mirándonos en el ombligo es aún más difícil, ¿cómo lo entendemos como pequeños retos? Y eso fue lo primero que hicimos. Después hacemos una maratón de emprendimiento, hacemos acompañamiento y consolidación. Quiero que aquí me entiendan que no estoy hablando de lo que hicimos nosotros, sino que esto para mí, hoy, en este escenario, es una metáfora de lo que podría hacer el sector empresarial, de lo que debería hacer el sector público y de lo que deberíamos hacer conjuntamente todos juntos. Y por eso pongo y hago énfasis atrás en que somos una Great Alliance Behind. O sea, tenemos por detrás a mucha gente que debe soportar esto, tanto desde el sector público como desde la cooperación internacional, como del sector privado. Aquí, bueno, todo esto de retos y oportunidades al final es conversemos, hablemos sobre los retos de verdad, sobre los concretos, no sobre los abstractos. Empecemos a hablar de cuál es el gap financiero en el meta, cuál es el gap de salud en el meta o en el Chocó, cuál es el gap de energía. Nosotros en esto seguimos un proceso muy interesante. Empezamos en Colombia y claro, lo de los drones fue súper cool, vino gente con la posibilidad de que utilizáramos drones para identificar el desminado, una mezcla de 3 tecnologías de punta, pero cuando ya fuimos al meta, en la medida en que el conocimiento digital es algo que se aprende y que toma tiempo de todas maneras construirlo, el tipo de soluciones que empezamos a ver ya empiezan a ser menos innovadoras en ese nivel, pero con una ventaja que son mucho más realistas. Porque lo que el mercado necesita ahí tiene más que ver con cómo mejora el cultivo, tiene más que ver con cómo genera mejor comunicación entre grupos que están divididos. Entonces lo que hacemos, hablamos con la gente e incluimos a todos los actores que parecen relevantes. Después hacemos una cosa que es muy importante, y esto yo se les decía, el ministro presentó la parte de Colombia, está creo que en el puesto número 4 en Open Data. Me corrigen, no hay gente del ministerio para eso, pero está en un puesto muy importante, 3 o 4, en datos abiertos. 4, ¿cierto? Allá me corrigen, 4. Eso quiere decir mucho o nada, dependiendo de cómo usemos esos datos. Una de nuestras tareas con esto es, oiga, actores económicos, nosotros podemos empezar de cara a los retos del posconflicto, o a los retos de la construcción de paz, que nos gusta hablar de esto para no
para no decir que va a haber posconflicto, pues eso no lo sabemos todavía, pero por lo menos sí construcción de paz hay todos los días en Colombia. Entonces, cojamos esos datos y esos datos que estamos viendo de salud tal, aprovechémoslos para darle a los actores económicos, emprendedores, inversores y empresas información concreta sobre qué podrían hacer. Una de las tareas que estamos haciendo es unir eso a algo que el Plan de Desarrollo ya hizo con los SDGs, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que los datos que tenemos ahí, que son públicos, se crucen de tal manera que tengan sentido. Porque claro, la cantidad de personas en alguna condición de salud, si no se cruza con la cantidad de población que hay, pues te dice menos cosas sobre la oportunidad que tienes. La cantidad de, si a uno le dicen que Colombia tiene un 110% de gente conectada a Internet, eso es súper relevante, pero ¿cómo está eso en el meta? Y cómo eso se cruza con la cantidad de posibles, con los que usan banda ancha y con los agricultores que están usando eso para generar contenido. Ese es el tipo de cosas que podemos empezar a hacer con los datos, y muchas más. Pero como este es solo un pequeño ejemplo, hay un mapa de Chocó y otro del meta que hemos empezado a hacer diciendo, mira, emprendedor, esto no solo es que el problema es real, y si usted lo soluciona tiene una oportunidad de mercado. Listo, y ahí pues aquí está un poquito cómo funciona el evento, y después de eso hay que hacer una etapa de acompañamiento. Una de las tareas grandes que tenemos, esto es un poco como lo que hemos hecho, pero para cerrar, porque creo que el tiempo se me acabó, voy bien. Pues, sí, ¿se puede? Sí, claro. Abramos espacio de 10 minutos a preguntas. ¿Me paro? Sí. Y docentes de nuestro país, pero hay un gran riesgo que tenemos, y es que a nuestros docentes todavía, pues, y muchos de nosotros todavía presentamos un miedo grande hacia la tecnología, todavía la vemos como una competencia o algo que nos puede robar nuestros trabajos, nuestro desempeño laboral. ¿Cómo haces tú cómo hacemos nosotros, o cómo crees tú que podemos luchar contra esto? Sí, pues, lo más peligroso que tenemos en el momento histórico que vivimos es el miedo. Eso es quizá lo más peligroso. Y ese tiene unos componentes muy claros, de los cuales quizá no me corresponda hablar en este escenario, porque quizás son muy políticos. Pero desde el punto de vista tecnológico, lo que sí creo es que no debemos plantear, me parece que puede enfrentarse como un falso dilema. Lo que yo creo es que tenemos que tener un modelo de desarrollo digital asociado a los problemas que le aquejan a todos, que permite incluirlos a todos. O sea, como que el mismo argumento se reproduzca dentro del desarrollo digital. La presión está en el Foro Económico Mundial sobre que la cantidad de empleos que vamos a generar es menor a la que vamos a perder. Me parece un dilema que cambia si entendemos que la agenda digital está conectada con la otra parte de la agenda. Porque si lo vemos desde ahí, hay un mercado de un 50% de la población mundial que está desatendida. Si los atendemos con mejor conectividad, por poner un ejemplo sencillo, si los atendemos con mejores servicios financieros, lo que va a haber es un mercado que crezca de manera distinta y por lo tanto, en teoría, debería haber más y mejores empleos. Entonces, lo que yo creo es que tenemos que poderle mostrar a la gente, en concreto, la película completa sobre lo que representa esta transformación de la economía digital asociada a la transformación de la economía en general, y particularmente en lo que tiene que ver con su humanización.